Quiera. Ya. Hola, buenas tardes. Les habla el pastor Jaime Bien de la iglesia Dios Proveerá, Estados Unidos. Y quisiéramos esta tarde tocar un tema que está vigente, un tema que es muy recurrente dentro del ámbito cristiano. Y es el término unción o el significado de la palabra unción. ¿Qué es la unción? Porque dentro del seno de las iglesias se suelen utilizar muchos términos entre los cuales uno se familiariza y con el tiempo los va repitiendo. Y con el uso llegan a ser parte de nuestro vocabulario cotidiano, no precisando con exactitud su significado, lo cual nos lleva a cometer muchos errores. Ahora, estos errores son traslapados y son entregados a los hermanos nuevos. Y cada vez estos términos se van alejando más y más de la idea original que tuvo el Espíritu Santo al expresarlo. La palabra unción y las implicancias que tiene dentro de nuestras iglesias en general, en todo el ambiente cristiano, es relevante. Hay quienes piensan que la unción es un privilegio de pocos. Es decir, no todos los hombres tienen derecho o tienen oportunidad de tener la unción de Dios. Y además se piensa que esta unción a los hombres los capacita para realizar cosas extraordinarias o milagrosas, pero la verdad que no es así. Este es lo que nos inquieta y esto es lo que nos lleva a hacer esta pequeña reflexión, exhortación. La palabra unción viene de ungüento, y el ungüento es en el Antiguo Testamento el aceite ceremonial que se utilizaba en el Antiguo Pacto para ungir reyes, sacerdotes, profetas. Era en base a aceite de oliva y otras especies aromáticas. Para poder ser exacto, me gustaría que fuéramos a la Escritura y pudiéramos encontrar donde hay una definición y un detalle de los elementos que se usaban. Porque es importante hacer notar que el aceite usado en la antigüedad era representativo del Espíritu de Dios y se hacía de una manera muy determinada, no podía ser de otra. La Escritura nos dice así en el libro de Éxodo, capítulo 30, verso 22. Dice: habló más Jehová a Moisés, y tomarás especie fina de mirra, excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casa, 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin. Harás de ello el aceite del santo unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Y agrega, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa del utensilio. Es decir, con ello se le iba a agregar por medio del aceite lo que era el Espíritu de Dios. Cuando aparece Cristo en medio de los hombres, todo cambia. Por eso la Escritura nos habla de un nuevo pacto, de un nuevo orden de culto. Y cuando viene Cristo, todas estas cosas cambiaron. Cristo fue bautizado con agua y no se usó aceite en él, simbolizando el Espíritu de Dios, sino que la Escritura nos enseña y señala que fue el mismo Espíritu que descendió sobre él. Para ello nosotros veremos a Mateo 3:16, necesario es puntualizar esta parte de la Escritura, y dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Es decir, no hubo aceite en el bautismo y en el ingreso como sacerdote de Jesús, sino que fue
la misma presencia del Espíritu de Dios en forma de paloma. Ahora, después de la muerte de Cristo, la unción no es privilegio solo de profetas, sacerdotes o reyes, sino que la Escritura nos enseña que todos los creyentes en Jesús, es decir, cuando hablamos de creyentes, todos aquellos que aceptan a Cristo en su vida y que después de arrepentirse les son perdonados sus pecados, reciben la unción del Espíritu Santo. Ahora, para poder precisarlo, porque todo lo nuestro tiene que estar fundado en la Escritura. Y dice en 2 de Corintios, capítulo 1, versos 21-22, y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Este verso es muy claro porque nos señala que Dios es el que ha derramado ungüento. Y cuando hablamos de ungüento, estamos diciendo que Dios ha derramado unción y ha derramado su Espíritu sobre cada uno de nosotros. Es decir, Dios ha ungido con su Espíritu Santo a todos los creyentes. Vuelvo a reiterar, parecerá majadero, pero ¿quiénes son los creyentes en Cristo? No solo los que dicen yo creo en Dios, sino los que han aceptado a su Hijo Jesús en su corazón y que después de haberse arrepentido, de haber llorado por los pecados que hemos cometido frente a Dios, hemos alcanzado el perdón de ellos a través del lavado de la sangre de Jesucristo. Es decir, ¿qué nos está diciendo la Escritura y qué nos está demostrando? Que la unción es una realidad, ya no es un simbolismo, ya no es algo que se pueda poner y sacar, sino que en el momento en que recibimos a Cristo en nuestra vida, estamos investidos del Espíritu Santo. ¿Qué nos interesa poder aclarar? En este tiempo, en el seno de las iglesias, es muy común, es habitual hallar expresiones como esta: estamos buscando la unción, y estoy hablando que son gente cristiana, o sentimos una unción especial. La unción de Dios es una. No hay una unción especial, tampoco hay una unción fresca, o tampoco se busca la unción, porque usted no puede buscar lo que ya tiene. Así lo expresa la Escritura. Todos estos conceptos o expresiones están fuera de todo contexto bíblico y no corresponden a la realidad espiritual que debiera vivir cada creyente. Le digo, no se puede buscar lo que se tiene. Del momento que usted creyó en Cristo y le recibió como su personal Salvador, usted recibió las arras del Espíritu que estarán con usted hasta cuando Cristo nos venga a buscar. Ahora, quien persiste en estas expresiones y las sigue, invalida la obra de Cristo. En 1 de Juan hay un verso muy breve pero categórico que dice, capítulo 2, verso 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis el Espíritu de Dios y conocéis todas las cosas, porque el Espíritu Santo es el que nos permite a nosotros conocer todas las cosas relativas y alusivas a Dios. En resumen, la unción es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero sucede que cuando el hombre se deja llevar por un exceso de protagonismo o quiere traspasar los linderos que dice la Escritura que nuestros padres hicieron, es decir, los linderos que Dios ha fijado, entramos en un plano totalmente egoísta, en un deseo protagónico, carnal, de solo ser participante de hechos portentosos, milagrosos, extraordinarios en su vida, que nos hacen creer que buscando una unción especial o una unción fresca, estas cosas van a suceder en nuestra vida. Cuando la verdad es que la Escritura nos dice y nos enseña que esto no es así.
el Espíritu Santo llega a todo creyente y el Espíritu Santo empieza a crecer a través de la llenura del Espíritu Santo, que no nos conlleva nada más que a la consagración y que a la búsqueda diaria de Dios. Es un error llegar a pensar que esta unción nos va a permitir, esta unción fresca, a esto me refiero, nos va a permitir tener un poder extra o especial, entre comillas, para hacer milagros o prodigios, porque muchas veces los hombres se encuentran de una manera desenfrenada, buscando y queriendo ser más protagónicos que nuestro mismo Señor Jesucristo. Quieren estar mucho más adelante que donde Él estuvo. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la unción en la vida del creyente? Esto es importante poder precisarlo en la claridad de la Biblia. Según lo expresado en la palabra de Dios, la unción nos permite aprender, nos permite recordar lo que Él dejó para su pueblo. Por eso la Escritura dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, 26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Estas son las razones por las cuales el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Era necesario el Consolador, el Espíritu Santo, la unción, el ungüento, ya no en forma de aceite, sino que real, la presencia viva de Dios en el corazón del hombre. Ahora, cuando la unción está con nosotros, cuando la unción está con nosotros, nos resultará fácil aprender lo que Dios nos ha dejado. Si la unción está en nuestras vidas, Él nos recordará. La unción, a su vez, nos evocará todas las enseñanzas, porque Él pondrá palabra en nuestros labios. Es decir, la labor que realiza el Espíritu Santo es mucho más allá que hacer milagros, hablar lenguas, interpretar lenguas o profecía. No, la unción ha sido entregada para que los creyentes no sean engañados por las falsas doctrinas y por los falsos maestros. Por eso en 1 de Juan hay un versículo que nos dice: os he escrito todas estas cosas por los que los engañan. He escrito esto sobre los que os engañan, porque habrán engañadores, falsos maestros, pero la unción que vosotros recibiste y que permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe todas, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Es decir, el Espíritu Santo vela por la sanidad espiritual del cristiano. No solo en este tiempo hallamos falsos maestros. Los falsos maestros no es una moda de esta época. En los tiempos de Jesús y en los tiempos y en los primeros años de los apóstoles o de la incipiente iglesia apostólica han existido, y su manera de actuar es la misma. Se introducen en las iglesias solapadamente, encubiertamente, pero alabado sea Dios, que velando por su pueblo de manera anticipada, Dios previó la presencia de esta unción, la de su Espíritu Santo, la cual está alertando y ha alertado a Hijo de Dios, y evitando de esta manera que estas falsas enseñanzas arrastren al pueblo al error y lo alejen de Dios. Hay hermanos nuestros que se manifiestan que así como Jesús fue ungido con Espíritu Santo y realizó una obra tal, y lo dice la Escritura, que si se escribieran libros, no cabrían en el mundo, porque la acción sanadora, la acción salvadora, la acción libertadora, la acción de amor y misericordia de Cristo fue fecunda, es maravillosa. La Escritura no puede contener todas las cosas que Jesús hizo. No puede la Escritura. Y ellos piensan que si ellos buscan de otra manera el Espíritu Santo, ellos también podrán hacer lo mismo que hizo Jesús. Jesús nos dijo: cosas mayores que las que yo he hecho, vosotros haréis,
pero todo dentro del plan salvífico de Dios para extender el Evangelio. Lo que sí, la palabra de Dios nos dice con claridad diáfana, meridiana, es buscar la llenura del Espíritu Santo, que ésta se manifieste. Del momento que el cristiano recibe el Espíritu Santo en su vida, viene después una segunda labor, que es la llenura. Y hay un verso en Efesios muy maravilloso, que a la gente que bebe le gusta, y dice: no embriaguéis con vino, en los cuales hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que cuando una persona se embriaga con vino, ya no es dueña de sus actos, ni actúa por resoluciones muy personales, sino que el alcohol que está en él se adueña de su personalidad y lo lleva a hacer cosas que en su vida cotidiana normal jamás las haría. Pues cuando nosotros nos embriagamos no con vino, sino que nos embriagamos o nos llenamos del Espíritu Santo, quien gobernaría y quien tomaría el control de nuestra vida sería el Espíritu Santo. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Esa es la unción. Ocurre lo mismo, actuando de una manera que no es habitual a la vieja manera de vivir. A eso nos llama la Escritura a buscar. Hay quienes piensan que vivir bajo la llenura del Espíritu Santo significa solamente hablar lenguas o algún tipo de manifestación visible que están mencionadas dentro de la Escritura. No. Hacer milagros y cosas extraordinarias son por el Espíritu de Dios, pero no es el centro de la vida cristiana. Nace en el hombre y en la mujer que es lleno del Espíritu Santo y que vive en la unción de Dios el deseo de tener una personalidad más parecida a Cristo o un carácter semejante a Cristo. Surge el deseo de leer las Escrituras, viene el interés por la palabra de Dios, nace el deseo de obedecer a Dios, empiezan a nacer los frutos del Espíritu. Esa es la consecuencia del hombre que vive bajo la verdadera unción. Y digo verdadera unción porque la unción es una sola, que es la unción del Espíritu Santo. Esta no es especial ni es fresca, es la unción del Espíritu Santo. Ahora, los frutos del Espíritu lo menciona Gálatas capítulo 5. Esas cosas debieran estar abundando en nosotros. Con la unción del Espíritu Santo y la llenura de Él, nace un ferviente deseo de adorar a Dios, de alabar al Señor en nuestro corazón, como dice una parte de la palabra, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. ¿Qué significa esto? Que cuando un hombre o una mujer está viviendo en la unción del Espíritu Santo, busca como una gran necesidad la comunión con Dios. Además, hay algo que la unción del Espíritu Santo produce en nuestras vidas y que no es muy popular en los hombres y en algunos hombres dentro de las iglesias, que están deseosos de cosas nuevas. Y esto que no es popular, nace la obediencia, porque la palabra del Señor nos dice: someteos los unos a los otros. Y nos hallamos en este tiempo en que los hombres que poseen unciones especiales no se someten a nadie. Muchas veces ni siquiera a Dios se somete. Y la Escritura lo deja aún más bajo: someteos los unos a los otros. Que cada uno de nosotros considera a su hermano como mayor. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién hace esto? El hombre que tiene la unción. La mujer que tiene la unción puede hacer estas cosas. Ahora, esto no es una opción, no es algo que el hombre pueda o no tomar. La palabra de Dios dice: sed lleno, y lo dice de manera muy imperativa: sed lleno del Espíritu Santo. Para poder concluir el significado de lo que es la unción, el que quiera una nueva unción, el que esté buscando nuevas cosas dentro del caminar del cristiano, o el que quiera hallar manifestaciones que la Escritura no menciona, quiero decirle que con la unción viejita y antigua se hizo todo lo que existe. La misma unción que estuvo en Génesis primero,
y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esa es la unción de Dios. Esa ha estado desde la creación y está con los hombres. Esa es la única unción que existe. Llamémosla para efecto de esta conversación la unción viejita, la unción antigua. Ella nos dio salvación, ella nos ha dado promesa de vida eterna. Ella ha capacitado a través de los años a hombres y mujeres para poder guiar, para poder enseñar, para poder ministrar dentro de la casa del Señor. Y nos ha sustentado a generaciones de generaciones hasta el día de hoy. Por eso lo único que le puedo decir, guarde y cuide con temor el ungüento, la unción, el Espíritu que Dios a usted le ha dado. Porque el día en que Dios le entregó esta unción, el día de la salvación, ella y nada más que ella, nos llevará por el sendero de la verdad, de la justicia. Ella conoce el camino al cielo. Ella es la que nos va a llevar a la presencia de Dios. Que este tema y esta palabra le puedan a usted ser motivo de bendición. No busque una nueva unción, busque el Espíritu Santo, déjese gobernar por Él, que Él lo guíe y Él lo llevará un día con el amado. Que Dios le bendiga y hasta otra oportunidad.